El mensaje para el atribulado sector cafetalero del país desde la titularidad del Poder Ejecutivo es que no están solos, que se cuenta con recursos suficientes para atender sus necesidades para salir de la caída de precios internacionales que golpea a los productores del país. En rueda de prensa, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, confirmó la apertura de un fondo inicial de 300 millones de lempiras a través del Banco Hondureño de Producción y Vivienda Banprovi, como un fondo especial que manejará la sociedad Confianza para el rubro del grano aromático nacional. Con esa base financiera se accederá a 4.800 millones de lempiras en créditos para la caficultura nacional canalizados a través de bancos, cooperativas y microfinancieras, entre otras fuentes autorizadas por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. La iniciativa del Ejecutivo fue enviada al Congreso Nacional y será incorporada a las modificaciones del Presupuesto General de la República que se discute a partir de septiembre próximo para su rápida aprobación en la Cámara Legislativa. Este es el primer gran paso para potenciar a un sector estratégico para Honduras. Por eso le digo a los productores de café que no están solos, que estamos para apoyarles porque son un sector estratégico de la economía, dijo el mandatario. La producción nacional del aromático ha sido espoleada por las retenciones, bajos precios, falta de mano de obra, el cambio climático, falta de lluvias y un nuevo tipo de roya. Por su parte, Mario Agüero, presidente de Confianza, destacó que el aporte del Estado es de suma importancia al destinar un fondo específico que va para el café. Añadió que se podrían otorgar garantías por hasta 2.400 millones de lempiras, que se convierten en 4.800 millones de lempiras en crédito nuevo, lo que mitigará riesgos al sistema financiero y favorecer a unas 80.000 familias productoras de café. Mayra Falk, presidenta de Banprovi, explicó que la figura financiera de la garantía recíproca permite potenciar que un lempira se convierta en 16 colocados por la banca. Hay doble ganancia, este es un ganar-ganar. Gana el país, gana la caficultura y tenemos un impacto positivo a nivel de empleo y de bienestar de las familias en el agro. Vamos a llegar a cerca de 80.000 familias con las garantías recíprocas. Esto es algo nunca visto en el país, apuntó la presidenta de Banprovi. La crisis del sector productivo es cíclica, como lo confirmó un estudio de la Comisión Económica para América Latina CEPAL del 2002. Debido al desplome de precios del café en el mercado internacional, varios países del continente atraviesan una crisis sin precedentes, siendo especialmente afectados Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El dossier Centroamérica, el impacto de la caída de los precios del café, confirma que las dificultades del rubro acentuaron la tendencia a desacelerar el ritmo de actividad económica en la región, en particular en la balanza de pagos al sector financiero, el empleo y el ingreso. Honduras, buenos días, qué gusto que nos acompañe a través de la pantalla de Canal 11. Bienvenidos al foro La Entrevista. Estamos listos para llevarles a ustedes, como siempre, temas de interés nacional. En este caso, me encuentro con reconocidos expertos en temas del café para abordar esta situación, esta crisis que se está viviendo a lo interno del sector cafetalero en Honduras. Vamos a mencionar que es uno de los rubros que más divisas genera al país, el segundo para ser más exactos, y de hecho el que más empleos genera en todo el territorio nacional. Para acompañarnos y darnos a conocer detalles relacionados a esta situación que está viviendo el rubro cafetalero, nos acompaña Dagoberto Suazo, miembro de la Junta Directiva del Instituto Hondureño del Café y también presidente de la Central de Cooperativas. Dagoberto, qué gusto que nos acompañe. Un placer. También está con nosotros el diputado por el departamento de El Paraíso y también miembro de la Comisión del Café, Mario Segura. Mario, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y también está con nosotros el ingeniero Francisco Ordóñez, presidente, también vicepresidente del ICAFE y APROCAFE. Qué gusto que está con nosotros. Buenos días, es un placer compartir con usted este programa y con los compañeros de panel. Bien, para abordar esta situación del tema de la crisis que vive el sector cafetalero en el país y también lo que está haciendo el gobierno, las acciones que está emprendiendo y que ya han circulado en las últimas horas, por supuesto, vamos a iniciar preguntando y consultando. Don Dagoberto, usted que los tres son muy entendidos en la materia, ¿cuál es la situación actual que tiene el rubro cafetalero? ¿Cuál es esta crisis específicamente que está viviendo en el territorio nacional?
No, es enorme la crisis que estamos viviendo en el sector cafetalero. Hay que recordar que en la cosecha 2012-2013 fuimos afectados por la roya severamente. Se vieron afectadas más de 150.000 manzanas. Se perdieron aproximadamente 2 millones de quintales. Y la inversión que tuvimos que hacer para salvar la caficultura nacional como institucionalidad cafetalera y como productores en particular fue enorme. Luego de eso vino descendiendo el precio, ¿verdad? Ya tenemos 3 años arriba de $150 hasta el momento actual que se cotiza a $100, pero en esta misma semana estuvo a $97. Y lo lamentable, hay que decirlo, y si hay espacio hay que analizarlo, es que el precio que recibe el productor no es el que arroja la bolsa de Nueva York. Hay una cadena de intermediación que va, digamos, quitándole parte del precio que debería recibir el productor, y eso aumenta la crisis en el sector cafetalero. Y si no tomamos medidas urgentes como las que ya hemos hablado y hemos consensuado, y que se han mencionado, la crisis sería mucho mayor, y una actividad tan importante para la economía nacional como lo es la cafetalera estaría en precario. Recordemos que son ya 16 departamentos, Mario y Francisco. Valle ya está produciendo café. Casi 220 municipios, y el derrame que hacemos en la mayoría del territorio nacional es enorme. En este momento usted va a ver la crisis, las pulperías, la ferretería, los negocios, los restaurantes están bien deprimidos en las zonas cafetaleras, por lo que es importante darle atención. Algo importante que hay que señalar, que esta crisis no es la primera, ya hemos tenido crisis en el pasado. Más o menos cada 15 años hay 5 años de bajos precios. La última fue en 1998 al 2003, que afortunadamente tomamos medidas oportunas, la creación, que aquí está Mario Segura, que en ese momento era dirigente de Anacafé. Se creó el fideicomiso cafetalero que permitió construir la base para que tuviéramos el desarrollo que ha tenido la caficultura tanto a nivel nacional como internacional. Bien, son detalles importantes como para introducir a nuestros televidentes en esta situación, para que puedan entender en un contexto más amplio lo que está ocurriendo con el sector cafetalero del país. Vamos a continuar en unos instantes, y mis invitados, si me permiten, vamos a enlazarnos en este momento con nuestro compañero Fernando Arteaga. Está ocurriendo la captura de una persona que está también involucrada en el desfalco al Seguro Social. Es una noticia de alto impacto. Fernando Arteaga, usted tiene, por supuesto, detalles. Buenos días. Bien, buenos días Marlon, buenos días también a los televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Nos encontramos ubicados a esta hora de la mañana en la residencial Las Uvas, donde miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y el Ministerio Público han procedido a iniciar con este aseguramiento a una vivienda que pertenece a una de las personas que participaron en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Vamos a tratar de conocer también más detalles sobre cuál es el motivo también de este aseguramiento. Para que nos amplíe sobre este tema, Carlos Morazán, él es portavoz del Ministerio Público. Escuchemos. No está cerrado, por lo que a posterior podrían venir más acciones. Gracias. ¿Por qué este aseguramiento, Carlos? Porque el dueño de esta vivienda está vinculada al caso denominado empresa fantasma, fachadas o de portafolio, que ya está judicializado. Esta persona está acusada. Hablamos del socio y gerente general de la Inversiones Sarmiento Peraza, Sarper SRL, quien suscribió contratos fraudulentos con el Seguro Social y habría causado un perjuicio económico a ese centro asistencial por más de 52 millones de lempiras. En total, este caso abarca cerca de 20 personas, muchas de ellas ya están condenadas, como lo son Villan Juárez, extensora del Seguro Social, también Michelle Rojas, esposa de José Zelaya, también José Bertetti, administrador del centro asistencial, Mario Zelaya, su exdirector,
y John Charles Bográn, que también tenía otra empresa. En el caso de Sarper en particular, esta persona se encuentra prófugo de la justicia. Hay un requerimiento fiscal con alerta roja internacional, orden de captura, por el delito de lavado de activos. Sí, en esta vivienda, ¿quiénes se encuentran y cómo van a proceder ahora? Bueno, hay un protocolo para el ingreso. De no haber personas, pues el Ministerio Público, con el apoyo de la OAVI, procederá a hacer uso de un cerrajero. Sí, bien, ¿nos repite el nombre, Carlos? Alex Naún Sarmiento Zelaya, socio y gerente general de la empresa de inversiones Sarper SDRL. Bien, muchas gracias a Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público. Compañeros, a esta hora de la mañana los agentes de la Agencia Técnica de Investigación han estado tocando ya alrededor de unos 10 minutos la puerta de esta vivienda, sin embargo no responden el llamado. Sí hemos observado en el balcón y también en las ventanas de la parte de arriba que personas se asoman a observar cuál es el movimiento a esta hora de la mañana aquí en las afueras de esta vivienda ubicada en la residencial Las Uvas. Compañeros, esto es lo que podemos informarles sobre estas acciones por parte de la ATIC y también del Ministerio Público que le dan continuidad a este caso, el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con este contacto yo retorno con ustedes hasta los estudios. Buenos días. Fernando, en el transcurso de las horas, de los minutos y también en las próximas emisiones de los noticieros de Canal 11 tendremos más a detalle, por supuesto, lo que pueda ocurrir en las próximas horas relacionados a este aseguramiento y las personas que, tal como lo menciona Fernando, se encuentran al interior de esta vivienda. Continuamos ampliando sobre esta crisis que se vive en el sector cafetalero. Ya lo hemos mencionado y hemos dado un contexto general de lo que ha ocurrido o de lo que está ocurriendo y que viene sucediendo desde años, desde el tema de la roya con el café hondureño. Pero hay que mencionar algo y lo que estábamos hablando extra cámaras. Honduras tiene una muy buena posición a nivel internacional, mundial, si se puede decir así, dentro de los países productores de café. Ustedes me mencionaban de que Honduras es el tercer país a nivel de Latinoamérica, solamente superado por Brasil y por Colombia dentro de los países que producen, y quinto a nivel mundial, según lo que ustedes me mencionan. Por eso es que la situación es muy preocupante, porque se vuelve una situación de país el hecho de mencionar de que Honduras es justamente en el tema de divisas solamente superado por el tema de las maquilas o por el sector maquila. En este caso el sector café es el que más genera divisas en el territorio hondureño. Sí, gracias. La verdad que lo que ha dicho Dagoberto es muy cierto. Quiero primero agradecerle a Canal 11 y a su presidente ejecutivo, a César Rolando Rosenthal, que siempre ellos están preocupados. Igualmente hoy, ante esta crisis, añoramos los consejos y el apoyo que teníamos de don Jaime Rosenthal con su banco, Dagoberto, que siempre nos ayudó a salir adelante en situaciones como la que estábamos viviendo. Usted lo ha dicho, somos un país importante en el mundo internacional del café, pero esta importancia no ha sido producto de la suerte, ha sido producto del trabajo constante. Yo le voy a hacer a usted una remembranza, porque igual yo he sido crítico de ciertas cosas que se dan en el ICAFé, pero también ha habido cosas buenas. Guatemala, Dagoberto Suave, y lo sabe Francisco, era el lugar donde íbamos los dirigentes del café, porque era el país referente, Dagoberto, de las políticas cafetaleras junto con Costa Rica. Un país que tiene una banca muy fuerte, con intereses muy blandos para el sector café. Íbamos a observar las torres del Anacafé, un edificio grandioso que se edificaba en el centro de Guatemala, producto de esa actividad del café. Hoy Guatemala produce 3 millones de sacos. Costa Rica, el país referente del mejoramiento de calidades. Íbamos a Londres y teníamos los hondureños que buscar a los costarricenses para que ellos pudieran hablar en nombre de los hondureños, porque nosotros todavía no teníamos el apoderamiento internacional como para poder hacerlo. Igualmente El Salvador con 500,000 quintales y Costa Rica con 1.970.000 quintales. La pregunta que hay que hacerse, y es lógica, ¿por qué aquí tenemos 10 millones de quintales de café? Porque ha habido un trabajo institucional y también un trabajo de parte de la cadena de los exportadores, intermediarios y productores de café. Lo que usted hoy dice, que somos un país importante en el mundo del café, es muy cierto, que somos aportantes a divisas del país, pero lo más importante de este sector es que somos el sector más democrático. Y le voy a poner cifras. Usted me podría decir que los meloneros son importantes, sabemos que son importantes, pero si usted ve la distribución de tierras, en ellos son personas con grandes cantidades de tierra, igualmente los cañeros y sus ingenios,
podemos ver los ganaderos y podemos ver también los bananeros. Los productores, el 52% del café que se exporta en este país son productores menos de 5 manzanas. Y ahí usted puede ver la importancia. De 128,000 familias, aproximadamente 62,000 familias son pequeños productores que viven del café, de ahí estudian sus hijos, de ahí ellos sacan su comida y el tiempo que les sobra lo venden como mano de obra a los grandes productores que están a sus alrededores, en tiempos de corte y en tiempos de labores en la finca. Hemos dicho a la saciedad que el sector productor de café no solo tiene que ser un discurso fácil para nosotros los políticos cuando vamos a las plazas públicas a decir las bondades de este sector, pero también necesitamos ayuda. Somos un sector importante, estos televisores que usted ve que hoy los compra, se compran con los dólares que producimos los productores de café, el combustible de sus carros y el mío, lo compramos con los dólares que producimos el café. La pregunta que hay que hacerse es qué va a pasar cuando un sector como este le ocurra lo que pasó al sector de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, que podría sucederle igual a Honduras si no tomamos las medidas que hoy estamos tomando, que sabemos que solo son un paliativo, pero que tenemos que poner políticas claras cómo ayudar a un sector que es tan importante en la economía nacional, que yo me atrevería a decirlo, que es un proyecto de seguridad nacional para la supervivencia económica y política de este país. Y relacionado a esas acciones que se deben tomar, ¿ha reaccionado tarde el gobierno en mostrarse abierto para poder apoyarles con estas opciones que han dado en las últimas horas? Bueno, la verdad es que el sector cafetalero del país es un sector, como lo mencionan los compañeros, de los más organizados de Honduras. La situación de los precios del café, que es crítica en estos momentos, históricamente así lo ha sido. En el 2002-2003 vivimos una crisis similar y todavía mucho peor. El café bajó a los rangos de los $50. Gracias a que tenemos organización y que tenemos institucionalidad y que salimos de frente a resolver los problemas de los productores de café, en ese momento la dirigencia cafetalera le dio vida a lo que es el fideicomiso cafetalero que se aprobó en el Congreso Nacional. Con eso se logró solventar la problemática de aquel momento de readecuación y acceso al crédito a todos los productores de café del país. Luego viene la otra crisis de la roya en el 2012-2013, que también crea un desequilibrio entre la oferta y la demanda, y también la institucionalidad cafetalera sale de frente a resolver el tema de la roya con toda su estructura a nivel nacional y logramos enfrentar ese problema y el país llega a 10 millones de quintales de café. Llegar a ese nivel de producción no es arte de magia, es porque tenemos una institucionalidad cafetalera, es porque tenemos un Instituto Hondureño del Café que trabaja en asistencia técnica, en promoción, en investigación, siempre de la mano de las organizaciones cafetaleras del país. Hoy por hoy hemos llegado, como lo dijeron los compañeros, a la base de los $100. Eso pone a los productores de café en una situación crítica porque los costos de producción andan por encima de los $100. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Y obviamente necesitamos del Poder Ejecutivo, necesitamos del Poder Legislativo, donde hacemos un llamado para que atiendan de inmediato el llamado de la dirigencia de los productores de café. Para hacer una remembranza corta, el 7 de julio nos movilizamos 20,000 productores a la capital de la República, de una forma civilizada, de una forma disciplinada, ordenada, exigiendo respuestas para los productores de café. Se exigieron en ese momento 200 lempiras por quintal. Ahorita lo urgente es llevarle recursos financieros a los productores de café y la forma más rápida de hacerlo es darle 200 lempiras por quintal producido a los productores de café, que eso consiste más o menos en 1.900 millones de lempiras. ¿Qué hemos hecho? Hemos discutido con el Poder Ejecutivo en una mesa lo que es un proyecto de decreto que ayer pasó en primer debate en el Congreso Nacional para que se pueda habilitar al Instituto Hondureño del Café en financiar a los productores de café con 200 lempiras por quintal. También hay otro proyecto importante que también es necesario mencionar, que está el proyecto que también mandó el Poder Ejecutivo de 300 millones de lempiras de fondos de Banprovi para formar un fondo de garantía. Todos estos esquemas son importantes para el financiamiento pronto a los productores de café, pero el que más rápido le va a llegar es
el financiamiento que tiene que adquirir el ICAFE con la autorización del Congreso Nacional de 1.900 millones de lempiras y que esperamos que la próxima semana sea aprobado ya en su último debate en el Congreso Nacional. ¿En qué consiste específicamente este financiamiento prometido a ustedes, a los productores, a los caficultores? Bueno, son dos esquemas. El esquema que hemos promovido directamente los productores de café desde sus organizaciones gremiales, desde el ICAFE, es que le llevemos de forma inmediata recursos al productor del café. El productor de café ahorita no tiene recursos para fertilizar sus fincas. Necesitamos salvar la cosecha que es grande y que esperamos sea similar a la de este año. Solo para fertilizar sus fincas de café los productores necesitan alrededor de 4.500 a 5.000 lempiras por manzana de café. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Ya viene el invierno de postrera, que también se pronostica que no es un invierno bastante alto. Entonces, los productores necesitan tener los recursos para fertilizar sus fincas. Estamos a 40 días de la entrada del año cafetalero. Entonces, consiste en darle 200 lempiras por quintal producido en base a la cosecha 2016-2017. El producto del café es uno de los productos mejor contabilizados estadísticamente en el país. Nosotros tenemos los datos específicos de cuánto produce cada productor de café. Al aprobarse este mecanismo y al ICAFE, al poder acceder a los 1.900 millones, exactamente le va a dar 200 lempiras de la cosecha que se cerró el año pasado a los productores de café. Bueno, y hay que mencionar de que lo que están buscando ustedes también como gremio cafetalero, don Dagoberto, es llegar a todos los productores, mediano, pequeño, a todos, porque la mayoría, me mencionaba, un 97% aproximadamente son pequeños y medianos productores. Definitivamente, no más del 95%, como usted lo señala, pequeños productores. El diputado Mario Segura daba una cifra. Productores de menos de 5 manzanas, Mario, son 82.900 productores. Ha crecido. Ha crecido. Entonces, es una economía bastante democratizada. Y yo quiero aprovechar este canal y este programa para decirlo nuevamente, porque lo hemos dicho hasta la saciedad, que nosotros, los hondureños, somos un país agrícola y forestal. La base del desarrollo nacional tiene que estar en lo agrícola y forestal. No va a estar en la maquila jamás. O sea, ¿cuántos empleos genera la maquila? Exagerando, 300.000. No va a estar en otras actividades que, aunque pueden coadyuvar a la economía nacional, jamás van a tener la importancia que se puede desarrollar en la actividad agrícola. Sin embargo, el apoyo al sector agrícola y al sector forestal, que está olvidado, ya lo mencionamos en este programa, no llega ni al 6% del financiamiento del sistema bancario nacional. Teniendo en cuenta que son 16 los departamentos donde ustedes están prácticamente... Que el derrame que hace el sector agrícola y en particular el sector cafetalero no lo hace ninguna otra actividad del país, ninguna. Mario mencionaba los meloneros, creo que es una familia fundamentalmente, póngale que lleguen a 5, ¿verdad? No tienen el impacto. La democracia económica, cuando el café anda bien, son 120.000 familias que andan bien. Y son 16 departamentos, digamos 15 potencialmente y exponencialmente, 220 municipios de 298 que tiene el país. Entonces es enorme. Entonces, si nosotros como gobierno, como Estado, apoyáramos el sector agrícola nacional, otra cosa estaría pasando. Porque hay migración, que es un tema bastante polémico en este momento y de mucho debate. ¿Por qué los hondureños no tienen oportunidades en su propio país y las podemos generar? Nosotros tenemos municipios que dependen de la caficultura. En este momento con promedios de 19 quintales por manzana. Perfectamente lo podemos llevar a 60 quintales por manzana. Hay productores que, sobre todo en Occidente, que producen mucho más. Imagínense el impacto que va a tener en un municipio, pongámosle como Marcala, como Tiupacenti,
como el municipio de Trojes, como La Libertad, que son municipios pequeños, pero pueden andar moviendo en la economía de esos municipios más de 200 millones de lempiras por año. Pero tenemos que potencializarlo. Entonces, también la seguridad alimentaria. Los mismos cafetaleros producimos maíz. El otro día estábamos hablando con Francisco qué variedad de maíz sembrar, ¿verdad? Entonces, o sea, si nosotros dejáramos de importar maíz, que no debemos de importar porque tenemos la tierra para producirlo, tenemos las condiciones agroecológicas para producirlo en nuestro país, estaríamos invirtiendo menos divisas en una actividad que la podemos desarrollar los hondureños y las hondureñas. Pero necesitamos lo que hemos mencionado, seguros agrícolas, porque la actividad en el campo depende de la lluvia, depende de los precios, hay un montón de condicionantes, de las enfermedades. Entonces tenemos que buscar mecanismos de tal manera que le demos no solo apoyo financiero, sino que la dinámica económica que generamos se vea protegida. Mencionaba Mario, y creo que lo va a mencionar bastante, porque ahora que está como diputado en el Congreso Nacional, y Francisco, el fideicomiso cafetalero. Fíjese que gracias a eso tenemos el crecimiento y el desarrollo que hemos tenido en la caficultura nacional, y no solo en producción, productividad. Hace 15 años, promedio de 8 quintales por manzana, hemos llegado a 25 quintales por manzana, nos hemos reducido un poco producto de la crisis en productividad. Y si nosotros no hubiéramos tenido ese instrumento que tanto tierra le han echado, tanto cieno, no estaríamos donde estamos. Y quiero aprovechar también para decirlo que no hay, y Mario lo sabe, no hay instrumento más transparente de los que yo conozco en este país que se maneje con tanta honestidad. Con la cantidad de dinero. Y con la cantidad de dinero, son más o menos 2.000 millones por año. Hemos manejado más de 15.000 millones en los últimos 10 años. Y ahí está el dato del último centavo. Han habido críticas de que no se le regresa a los productores de café. Y el 99.99%, o sea, casi el 100%, se le regresa a todos los productores de café. ¿A quién no se le regresa? Al que falleció porque tiene que declararse heredero, al que se fue emigrando para Estados Unidos porque no hay forma de entregárselo, pero ahí está identificado. Y otra cosa adicional que quiero mencionar, porque se maneja a nivel de propaganda como que nosotros ahí en las oficinas manejamos la gran cantidad de dólares, la gran cantidad de lempiras, son manejados por el sistema financiero. Actualmente participan cuatro bancos, de tal manera que nunca nosotros tocamos un solo centavo. Entonces, ese instrumento financiero deberíamos de potencializarlo al máximo para que cuando se presenten estas crisis tengamos los recursos suficientes para no solo darle 200 lempiras, porque ya mencionaba Francisco que necesitamos para darle una fertilizada 4.500 lempiras, ¿verdad? Y el productor no va a poder hacerlo, son 3 fertilizadas que necesitamos por año. Con este recurso que le vamos a dar, medio va a atender su finca y aspiramos a que se mantengan esperando otros instrumentos que tenemos que impulsar, Mario y Francisco, para que estas crisis que son cíclicas no nos agarren en la situación que estamos en este momento. Bueno, y es muy importante lo que acaba de mencionar. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al regresar de la pausa, a ver si también me dan su opinión relacionado a lo que ha circulado a nivel internacional. Se ha dado a conocer que Colombia saldría o dejará la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Qué impacto tendrá con el café hondureño también? ¿Qué piensan los cafetaleros hondureños relacionado a esto? Bien, luego de la pausa tenemos las reacciones por parte de mis invitados aquí en el Foro La Entrevista. Regresamos en breve. Continuamos a través del Foro La Entrevista, siempre por Canal 11, Radio Visión Honduras, las frecuencias que usted nos escucha a nivel nacional, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central
y a través de la frecuencia también 105.5 en el litoral atlántico, al igual que en la zona sur del país. En Choluteca la frecuencia es 90.3. Gracias por acompañarnos y continuar en nuestra sintonía. Les mencionaba sobre esta noticia que se ha dado a conocer el próximo lunes 27 de agosto. Es histórico para la caficultura de los colombianos. Han anunciado de que será la primera vez en 138 años que los cafetaleros de Colombia se van a desconectar de la bolsa de Nueva York. Esto como señal de protesta. Se negarán a vender su café a un precio de pérdida por debajo de ellos han mencionado $80. Eso es lo que han dado a conocer y que obviamente esperan de que esto después ocurra también con países de Latinoamérica. Ustedes como entendidos en la materia del café y que están muy entendidos en el tema de lo que está ocurriendo con la crisis hondureña, ¿cuál es la opinión que tienen referente a lo que circula y trasciende desde Colombia? Bueno, yo lo dialogaba extra cámaras con Dagoberto Suazo. En mi opinión va más que todo como diputado y como cafetalero, lo institucional será ellos que lo tengan que tomar. Pero le decía que este es el momento para que Honduras pueda tomar el liderazgo centroamericano que debería de tener como el principal productor de café y exportador. Y yo insisto y invito al presidente de la Junta Directiva del ICAFE, don Asterio Reyes, que también nos sumemos a una iniciativa que la podamos manejar en nuestro país, siendo condescendientes y solidarios con los cafetaleros de Colombia, que siempre han sido cafetaleros muy aguerridos, que cuidan ese patrimonio, a pesar de que es un país mucho más rico que el nuestro y que también tienen una federación cafetalera con una gran cantidad de fondos que de una u otra manera ayuda en tiempos difíciles. Ellos tienen un fondo que lo utilizan cuando los precios están como estos, pero tengo entendido que a estos precios pues el fondo ya no les da ningún resultado. Sí quisiera pedirle que me quiero enmarcar en el tema que me compete, en el tema legislativo, y como decía Francisco, quiero manifestarle que tenemos instrucciones precisas del presidente del Congreso, el doctor Oliva, de atender de inmediato este tema a través de la comisión de café que preside don Juan Carlos Valenzuela Molina, y lo hemos hecho. Y lo que hoy ha llegado al Congreso, como lo han dicho los compañeros, ha sido producto del consenso de las organizaciones cafetaleras y de la cadena en las mesas técnicas que ha propiciado el señor presidente de la República, presidida por don Eval Díaz, y aquí tenemos el documento que nos enviaron al Congreso, donde aparecen las firmas de todos los actores de la cadena pidiendo y avalando lo que el Congreso está haciendo. Y eso lo queremos decir con responsabilidad, porque el Congreso simplemente va a viabilizar lo que este sector en estos momentos siente que es bueno para ellos. Y quiero remontarme a un hecho histórico que lo decía Dagoberto, porque yo siento que la historia nos debe servir como un marco referencial para potenciar lo bueno y ver qué podemos cambiar. Este fue el primer decreto de fideicomiso. Y a muchos productores, Dagoberto, les ha olvidado que en ese tiempo que producíamos 1.900.000 quintales para exportar, teníamos una deuda de 548 millones al 38%. Con este instrumento que hoy decimos que nos sirve y que nació de una crisis, que creo que en esta crisis debería de potenciar, logramos en ese tiempo a negociar las deudas. Dago y Francisco, Dagoberto fue compañero mío en el ICAFE, y logramos a bajar a la tasa de interés al 22%, Dagoberto. ¿Qué ha pasado con el fideicomiso? Dentro de esta mesa técnica se planteó que había que derogarlo. Les dijimos que en el Congreso no teníamos ningún problema. Y una de las grandes críticas que se hacía, y yo lo acepto con responsabilidad, que fue un proyecto que yo introduje, es que no se le pagaba intereses a los productores de café, por razones que las hemos explicado. Pero hoy estamos enmendando lo que la gente pide. En este nuevo decreto se le pagarán los intereses a los productores de café que estén en el fideicomiso. Pero ¿por qué no lo derogamos? No por estos argumentos. ¿Sabe por qué no lo hicimos? Porque la Comisión de Bancas y Seguros nos dijo que habían 52.000 productores de café que tienen créditos con el fideicomiso y que la cantidad excede de los 7.000 millones del Empira. Si este instrumento no sirve, ¿por qué la banca confió a Dagoberto 7.000 millones del Empira que sirvió para potenciar las fincas que hoy nos hace producir 10 millones de sacos de café exportable? ¿Cómo se encuentran esas fincas de café en este momento? Mire, yo siento que tenemos un problema serio y se lo voy a resumir. Hace 4 años, cuando
el café sufrió ese ataque violento de la roya, cambiamos a variedades que no eran susceptibles a la roya gracias a los estudios que tenía el ICAFE en sus laboratorios de fitomejoramiento vegetal, y pudimos traer variedades como el 90, el Empira y el Parainema, que también resiste un poco a los nemátodos. Son variedades muy buenas, pero son exigentes, pero hoy tenemos el problema que esas variedades que hoy tienen 4 años y que sacamos préstamos con este mismo instrumento del fideicomiso para poder renovarlas, en este momento cuando hay que hacer el pago porque nos dieron 2 años de gracia, tenemos 2 problemas: precios, a lo que usted dice, y también están siendo atacadas ya por la roya. Ayer lo aclaraba bien la directora la presidenta de Banprovi, que le mando saludos a la licenciada Fal, que la siento bien preocupada, y decía que lo que hay que rescatar del sector productor de Dagoberto es que tenemos moral de pago. El problema es que no podemos pagar con las estructuras de precios que tenemos. En estos momentos, con estos precios, difícilmente vamos a poder recolectar la fruta este año, que no lo previmos, y creo que también va a ser una limitante del crecimiento en la caficultura, es que ya no tenemos gente, Francisco. Ya no hay gente para recolectar tanta cantidad de café como antes se hacía, ¿verdad? Y vemos que hay fincas de Dagoberto que de repente les vamos a tener que volver igual a Brasil un solo corte, ¿va? Para poder aprovechar la mano de obra. Y es difícil que a esta gente le vayamos a decir que les vamos a pagar la mitad de lo que le pagamos el año pasado para que nos ayuden a recolectar. Entonces estamos en una situación sumamente difícil, pero sí queremos dejar bien claro que los 2 proyectos que han sido mandados, consensuados por la mesa técnica, a través de su ministro Eval Díaz y don Carlos Salinas como asesor, que es el de Covivienda, el de Confianza, perdón, que lo miramos como un instrumento muy bueno, porque Banprovi, el gobierno está pidiendo autorización al Congreso para autorizar a Banprovi que puedan invertir 300 millones en Confianza, que es una nueva institución que le puede brindar a usted una garantía suplementaria. Por ejemplo, un pequeño productor que no tiene garantía y ni tiene seguridad jurídica de su terreno, él la puede solicitar. Es cierto que lleva un costo, pero el banco le puede dar el préstamo porque sabe de dónde viene la garantía. Y por cada lempira que se pone, ellos ponen 8 lempiras. Nos ayuda a potenciar el préstamo para aquellos caficultores que individualmente puedan solicitar un préstamo a la banca. El problema es lo que decía Dagoberto y Francisco: ¿qué vamos a hacer con los productores que ya tienen crédito, que muchos de ellos están ya en la central de riesgo con categoría 3? Debido a lo que le hemos explicado, estamos creando este préstamo institucional para el ICAFE, que antes se hacía a través de finanzas. Yo aquí le puedo mostrar a usted 2 decretos históricos que los logramos conseguir con la dirigencia cafetalera. El préstamo de Taiwán, que en ese tiempo tuvimos la suerte que don Gianni Rosenthal era el ministro de la presidencia, y junto a la buena viabilización que le hicimos y el lobbying que hicimos con las organizaciones y el apoyo del Congreso, logramos que estos dineros que fueron condonados por Taiwán se le dieran al ICAFE para que el ICAFE pudiera hacer sus diferentes programas, que los ha hecho, y hoy estamos dándole y cambiándole sentido. Esto va a ser la garantía prácticamente para obtener esos 200 lempiras. Me preguntaba un productor, pero ¿por qué no explican los $2 que les queremos dar? No, ahora les estamos dando casi 7, casi $8. Hemos logrado conseguir más, y como decía Francisco, nosotros confiamos que la banca sabe que tenemos esa moral de pago, que somos un sector importante, poder conseguir este préstamo y de inmediato ayudarles a los productores para que puedan entrar a su ciclo de cosecha, pudiendo invertir un poco. Y a mí me preocupa algo, Francisco Hidalgo: las esporas de roya violentas en este momento, este es el mes que se disparan. Las fincas, el mes de septiembre, usted la va a ver que entra violentamente la roya. Y si la roya entra a esas fincas como las tenemos sin fertilizar, es como que a usted le pegue una gripe y esté mal comido. Vamos a tener serios problemas, porque si defoliamos las plantaciones, difícilmente vamos a poder que ese café se madure y poderlo recolectar. Entonces estamos en un momento crítico para la situación del sector, y es por eso que en el Congreso, como le digo, con instrucciones del presidente, estamos viabilizando este proyecto que sabemos que va a ser una tabla de salvación para los caficultores. Bueno, y ha mencionado dentro de esta explicación todos los aspectos legales y todo lo que obviamente implica esta nueva propuesta, para que sean al final todos los productores medianos, pequeños, todos sean beneficiados y no puedan quedar exentos ninguno. Pero si me permite, que se me olvidó un detalle muy importante y que lo hemos resaltado enormemente. Tenemos 2 proyectos. Un proyecto que lo manda a iniciativas del Ejecutivo
y un proyecto que fue presentado por Samuel Armando Reyes Rendón. Y si bien es cierto que son dos proyectos que se pueden ayudar, pero son dos proyectos diferentes, ¿verdad? Para no confundir al sector productor, porque nos están pidiendo, Dagoberto, ¿dónde están los 4.000 millones, lo que usted nos decía? Correcto. La disponibilidad inmediata que vamos a tener, si nos permiten dar este préstamo, y que sabemos que en la Cámara, con la voluntad del Pleno, lo vamos a aprobar, que son los 200 lempiras, serían inmediatos. Lo demás, lo de confianza, es una garantía que la vemos muy buena, don Mario Agüero lo explicó muy bien, igualmente todos los personeros, pero es una iniciativa del Ejecutivo y a raíz de que el presidente está muy preocupado por todo lo que hemos hablado aquí en este panel. Y ustedes han mencionado la conformación, o en este caso las mesas técnicas, es algo que también importa. ¿Cómo funcionan? ¿Qué propósitos tienen esta conformación de las mesas técnicas de café? Sí, bueno, explicar algo antes, que no quisiera que se nos escapara, y explicarle a los productores del café del país que el préstamo de los 200 lempiras del proyecto que se introdujo ayer por la comisión dictaminadora es prácticamente el proyecto que introdujo el diputado Samuel Reyes Rendón y que él se adhirió al dictamen el día de ayer, o sea, se mejoró, que fue discutido también en la mesa técnica, que la mesa técnica se conforma con toda la cadena, el gobierno, para discutir los temas del sector cafetalero. Pero quiero apuntar dos cosas fundamentales de este decreto que los productores lo tienen que tener claro. Uno, que no son retenciones adicionales, porque es muy seguro que de repente van a salir campañas queriendo bajarle perfil al proyecto. Y debe de quedar clarito que estas no son retenciones adicionales. ¿Cuál es la fuente de pago para pagar estos 200 lempiras? Porque esto es un préstamo que los productores tienen que pagar. Y hemos demostrado históricamente que los productores pagamos las deudas. Todos los préstamos que se nos han dado no es la primera vez. Siempre se han pagado las deudas. Entonces, estos 200 lempiras tienen como fuente de pago. En el proyecto inicial se hablaba de que fuera de los $2 de los 9 del fideicomiso. Pero cuando se revisaron las cifras, se miró que 46.000 productores tenían comprometidos los $9. O sea que el esquema del fideicomiso está probado que es funcional. Entonces, como con el mismo banco nos reunimos para revisar este esquema y dijeron los $9 no los toquen porque son fuente de pagos ya comprometidos. Entonces se buscó una segunda alternativa, que los productores conocen bien estos términos, lo que es el famoso dólar y lo que son los 50 centavos de dólar de Taiwán. Estos dos esquemas que ya se le retenían a los productores de café, se les cambia el destino y van a servir como fuente de repago para este préstamo. Pero son retenciones, y repito, que ya se le están haciendo a los productores de café. No son retenciones adicionales. Y otro punto importante, porque hay productores que ya le deben, que deben recursos a la banca, muchos productores de café. También va un artículo especial que este préstamo no será objeto de embargo por un acreedor. No, tampoco estamos aquí resolviéndole problemas a los acreedores, sino que el productor necesita el recurso fresco y no se le vaya a retener por alguna deuda que ya tenga. Entonces, eso va bien claro y esperamos que así se mantenga hasta la discusión final de que no será sujeto de embargo. Y lo que mencionaba de la mesa técnica ha servido para socializar estos dos proyectos, el de los 200 lempiras y el de la garantía complementaria. Se han discutido en la mesa técnica que coordina el ministro Valdías. Son largas discusiones, horas, es un proyecto bastante analizado y ya hoy está en manos del Congreso Nacional, que tiene toda la libertad de deliberar como la ley corresponde. Bueno, y relacionado a esto que están mencionando, que es muy importante, ¿está garantizado el acceso al financiamiento por parte, en este caso, de los productores? ¿Qué bancos se ven involucrados en este nuevo financiamiento? Sí, 100%. Pero antes de ver lo del nuevo decreto de apoyo al sector productor en base a los 1.900 millones de lempiras, 200 lempiras por quintal, yo quisiera volver a lo de Colombia, porque es importantísimo. Es importante, o sea, usted mencionaba que en 138 años, primera vez, el lunes 27, que Colombia se va a sustraer de la Bolsa de Nueva York. La Bolsa de Nueva York, como la Bolsa de Londres, es donde se definen los precios del café. No lo definimos los productores, como definen los países desarrollados el precio de las computadoras, de los televisores, de los carros, por ejemplo. Todo es especulativo, son papeles. Sí, entonces, pero es un cambio que debe de ver a nivel internacional, ¿verdad? Pero es complicado porque lamentablemente, aunque el café
después del petróleo, fíjese bien, es el que mueve más dólares en el mundo, como está en manos de países pobres, en África, en Asia y en Latinoamérica, no tenemos la fuerza que tienen, por ejemplo, los países desarrollados, ¿verdad? Pero es un tema pendiente a resolver entre todos los países productores, que nos hemos debilitado como asociación de países productores. Antes había una asociación de países productores de café que fue eliminada más o menos allá por el 92, creo que fue eliminada. Hay que restablecer, porque ahí tomamos medidas en función de los intereses de los países productores, que es diferente a los de los países consumidores. Y en eso de Colombia, fíjese bien, el productor está recibiendo en este momento menos de $100 como países productores, pero el consumidor sigue pagando lo mismo. En Nueva York, en Estados Unidos, en cualquier ciudad europea, de Australia, de Japón, siguen pagando exactamente lo mismo. ¿De quiénes se están beneficiando de esta caída de precios? No son los consumidores, ni somos los productores, son la industria. La industria. Y eso hay que decirlo, pues. Entonces, coincidiendo con Mario, nosotros, ya que somos el país más productor de Centroamérica, tenemos que retomar nuevamente la iniciativa internacional para llevar a los consumidores que esto no es justo. Porque sería debatible si dijéramos, bueno, ahora los consumidores están pagando menos. Una libra de café promedio, $10. $10, 100 libras son $1,000 y nos están pagando 100. Y el único que genera esa producción, esa riqueza, es el productor de café. Entonces es totalmente injusto por donde se vea. En la crisis anterior hicimos campañas a nivel internacional y fuimos acompañados por varias ONGs, y voy a mencionar a una de ellas, a Oxfam Internacional, que nos dio un gran apoyo y llevó a la discusión de los parlamentos europeos, ¿verdad? Incluso al Congreso de Estados Unidos, esta injusticia del precio del café. Francisco mencionaba $52. Ojalá que no lleguemos en esta oportunidad, porque sería catastrófico. ¿Hace cuánto tiempo? 2002, 2003. Sí, 2002, correcto. Entonces, Colombia está poniendo en la palestra mundial, porque en la Bolsa de Nueva York todo el mundo está pendiente de la Bolsa de Nueva York. Ahí se cotizan todos los que se llaman commodities, o sea, los productos que producimos la mayoría de los países que nos llaman en desarrollo. Entonces está poniendo eso. Entonces nosotros debemos de hacer lo propio como país líder en producción en Mesoamérica. Nosotros somos importantísimos. O sea, hablar del quinto productor a nivel del mundo de café no es cualquier cosa. Aquí vienen a preguntarnos de varios países cómo hemos hecho. Y aquí se ha mencionado parte de cómo lo hemos hecho, y espero que en otra entrevista, ¿verdad?, tengamos la oportunidad de venir a exponer todos los programas que han permitido que nosotros estemos en la situación de producción, de productividad que hemos llegado, ¿verdad? Porque ha sido un trabajo enorme. Esto no ha salido de la nada, como mencionaba Francisco, sino que ha sido un trabajo bien delineado, bien planificado y producto de una visión estratégica que se tuvo hace 15 años. Volviendo a lo de los 200 lempiras por quintal, todos los productores, en base a la cosecha 16-17, vamos a accesar. No importa que debamos, no importa que no tengamos financiamiento en el banco, no importa que le debamos al intermediario, al exportador, no importa. Nadie puede embargar esos 200 lempiras por quintal, ¿verdad? O sea, si un productor produce 5 quintales, va a recibir 5 por 2, 10, 1,000 lempiras, y así sucesivamente, ¿verdad? El que más produzca obviamente va a recibir más, y eso nosotros lo estamos viendo como un paliativo en este momento. Inmediatamente, Mario, que ustedes lo aprueben en el Congreso Nacional, como es el compromiso. Ayer hablamos con las bancadas del Partido Liberal, del Partido Nacional, la bancada de Libre, y todos están comprometidos, y creo que se va a apoyar por unanimidad en el Congreso Nacional, porque es de interés nacional. La mayoría de los diputados
están en departamentos cafetaleros y tienen que irle... 37 diputados propietarios. Tienen que ir a dar cuenta a sus electores en esos departamentos. Entonces, concita la unidad, pero inmediatamente que se apruebe, tenemos que buscar mecanismos, que lo importante del sector productor, compañeros y audiencia, es que tiene las condiciones para buscar mecanismos que permitan que estas crisis, en vez de salir debilitados, salgamos fortalecidos, como sucedió en el 2003, como bien lo señalaba el compañero Francisco. Y que lo tienen obviamente de evidencia y los frutos se han visto con todos estos posicionamientos que ha tenido el café hondureño a nivel centroamericano, latinoamericano y a nivel mundial. Al regresar de la pausa, a ver si me explican o si me dan a conocer detalles también relacionados a esto que acaba de mencionar usted, relacionado al tema de que son 200 lempiras que todos los caficultores tendrán acceso. ¿Cuál es el mecanismo para que puedan accesar? ¿Cómo será la gestión para que todos puedan hacerlo? Al regresar de la pausa, mis invitados amplían estos detalles. Vamos a una pausa, regresamos con más. Continuamos a través de la entrevista, el foro de la entrevista a través de Canal 11 y también a través de Radio Visión Honduras. Les había dicho al irnos a la pausa comercial la explicación de cómo serán otorgados estos 200 lempiras extracámara. Usted me mencionaba de que ya hay mecanismos para hacerlo efectivo. Sí, es que como ya tenemos la estructura y ya existen las experiencias, lo más fácil para el productor es que el productor se entienda directamente con el Instituto Hondureño del Café. Así está planteado el decreto, que el Congreso habilita al Instituto Hondureño del Café a que pueda acceder hasta por un monto de 1.900 millones de lempiras. Con estos recursos, el Instituto Hondureño del Café le estaría prestando a los productores de café 200 lempiras por quintal producido, cotejado en la cosecha 2016-2017. O sea que el prestamista sería el ICAFE y el productor le debería al ICAFE. Ya los productores conocen que ese es un sistema expedito donde el ICAFE le trasladaría los 200 lempiras por quintal a cada productor y el mismo ICAFE se encargaría de hacer las retenciones respectivas para hacer el cobro a los productores de café y así ir amortizando la deuda, que hablábamos de que era de $1 más los 50 centavos por quintal, lo que sería la fuente de repago, y aclarábamos que esta no era ninguna retención adicional, que esto es retenciones que ya se le hacen a los productores. También hay otros aspectos importantes que es muy necesario recalcar, que no es embargable, se le va a dar a todos los productores de café del país. Sabemos que la mayoría son pequeños productores, hablábamos de una cifra que 97,000 productores producen menos de 300 quintales de café, o sea que vamos a abarcar a todos los productores y en su gran mayoría a los pequeños. Otro aspecto importante es que el esquema es voluntario, el que no se quiera acoger no lo hará, es general, es para todos, así la retención es para todos y algo muy importante, el que no se acoja a este esquema de financiamiento y no quiera los 200 lempiras, pues se le devolverá el $1.50 a los que no tienen cuentas pendientes con el ICAFE con sus respectivos intereses. Eso es bastante importante. Así en la generalidad de lo que consiste el financiamiento de los 200 lempiras por quintal. Y que no es solidario ni es excluyente. Así es. Cada productor de café tiene una cuenta que el ICAFE la lleva. Correcto. El ICAFE es la institución en Honduras que tiene cuantificado el historial de cada productor, entonces cada productor va a pagar de acuerdo a lo que él produce. Sin condiciones. Sin condiciones, y cada productor va a tener que pagar su deuda, nadie me va a pagar la mía, ni yo voy a pagar la de otro productor. Sí. Por eso en el instrumento, Dagoberto, estamos creando también las diferentes reservas para hacerle frente a eventualidades, que esperamos que no se den. Pero aquí tenemos que ser claros que cada productor va a pagar su deuda. Sí, yo en eso he discrepado y por eso lo voy a mencionar. En la mesa del café, en el Instituto Hondureño del Café, que hemos discutido ampliamente. Ahí discutimos, digamos, con Aprocafé. Francisco es el vicepresidente de Aprocafé. Discutimos con Anacafé, con Uniocop. Y no todo es armonía, ¿verdad? Como cuando salimos afuera ya nos hemos puesto de acuerdo. Yo creo que ese tema de solidario que se ha satanizado, debemos de reanalizarlo, ¿no? Es injusto que alguien le pague una deuda
a quien la adquirió y evade el préstamo. Pero nosotros no podríamos estar en la situación que estamos si no hubiéramos tenido esquemas solidarios, Mario. Y te voy a mencionar, y Francisco, sacamos a productores que producían menos de 5 quintales y los llevamos a producir 60 quintales por manzana a más de 25,000 productores, siendo solidarios. A ese productor no se le cobraba 0 tasa de interés. Era el pequeñito, con el pequeñito, en Honduras, con el más pobre, con el que está viviendo en la extrema pobreza. No hay forma que lo saquemos si no somos solidarios. ¿Y qué es ser solidario? Que el que más tiene, que en este país hay unos que más tienen y ni siquiera pagan impuestos, deberíamos de ser solidarios con esos que menos tienen. Y ese que menos tiene, cuando adquiere la capacidad, empieza a generar condiciones de vida, no solo para él y su familia, sino para la comunidad. Imagínese ese productor, y ahí están las estadísticas en el ICAFE, no estamos inventando. ¿Qué significa producir de 5 quintales a 60 quintales? Que un productor que tenía ingresos de 10,000 empiras, ponemos el quintal a 2,000, que es barato, pasó a tener ingresos de 120,000 empiras. Imagínese el impacto, ¿verdad? Entonces, esa figura de la solidaridad yo creo que debemos de rescatarla, ¿verdad? Porque no es para que ayudemos al más grande, pero sí para que busquemos mecanismos de compensación a los que más lo necesitan. Y en esto hay que decirlo como país, porque somos hondureños, y Mario, que es diputado, o sea, no es justo que hayan empresas multimillonarias que estén exentas de pagar impuestos en este país, Mario. Y vos las conocés y lo hemos discutido, por eso lo menciono. ¿Qué se debería reformar para que no existan este tipo de situaciones? Bueno, ya hay planteamientos. El licenciado Hugo Noé Pino, a los saludamos, tienen ciertas propuestas para que hayan reformas fiscales en nuestro país, pacto fiscal, sí, de tal manera que los que más tienen, pero ni siquiera que sean los que más aporten, sino que aporten, porque los que más tienen no aportan, y ese es un grave problema. El más pequeño, ¿de dónde se nutre la mayor captación de impuestos del país? Del impuesto sobre ventas. Y ese niño que anda en la calle recogiendo botellas para reciclarlas, venderlas, y va y compra una galleta en un paquetito de galletas, paga impuestos, compra una gaseosa, paga impuestos. Eso no es sostenible. Entonces, en el sector café, si nosotros damos, porque somos ejemplo también, somos ejemplo en lo que mencionaba Francisco, pagamos nuestras deudas en el gobierno, y no nos lo mencionaste, de José Manuel Zelaya Rosales, se nos condonaron los 653 millones, aquí lo tenemos, ¿verdad? Pero eso no lo repartimos, no, lo invertimos para apoyar a esos 25,000 productores que he señalado, para llegar con programas eficientes. Atacamos la roya. Mire, Guatemala descendió y ahí está, todavía no se ha recuperado. El Salvador no se ha recuperado, Costa Rica no se ha recuperado, Perú no se ha recuperado. Nosotros en 2 años nos recuperamos y de 5.5 millones de sacos pasamos al doble. Al doble. ¿Por qué? Porque teníamos esos instrumentos que se deben potencializar. Y no quiero decir que no hemos cometido errores, ¿verdad? Pero los errores no pasan por la falta de transparencia. O sea, yo quisiera que el gobierno se manejara en todos los recursos que maneja, con la transparencia que manejamos en el Instituto Hondureño del Café. Y aprovecho porque se menciona mucho y a mí me molesta, porque nos vemos involucrados cuando se trata de tergiversar la realidad. Que pongamos las cartas en la mesa, ¿verdad? O sea, los recursos que nosotros manejamos están los resultados. Bueno, ¿dónde están los resultados de los recursos que se manejan en la ENE? ¿Dónde están los resultados de los recursos que se manejan en la Secretaría de Agricultura y Ganadería? ¿Dónde están los resultados de los recursos? O sea, transparencia es transparencia, no solo es para unos, es para todos. Así es. ¿Verdad? Y en el sector café yo me siento orgulloso, y lo digo también, aprovechar, porque ahí dicen, no, como se ponen de acuerdo, Mario es liberal,
Francisco es nacionalista, Asterio es nacionalista y yo orgullosamente soy libre. Y cuando se trata de discutir en función de los intereses de los productores, nos ponemos de acuerdo. Los objetivos estratégicos y fundamentales de la caficultura nacional, no nos ponemos de acuerdo para hacer picardías, nos ponemos de acuerdo para apoyar una actividad que es tan importante para la economía, y hay que mencionarlo. Gracias a nosotros se produce agua, gracias a nosotros los cafetaleros, nosotros y nosotras, diría, para que las feministas no se enojen, producimos oxígeno, evitamos la migración del campo a las ciudades y de las ciudades de Honduras a los Estados Unidos. O sea, más de 1 millón de personas involucradas en la actividad cafetalera. Podemos llegar a 2 millones. Mario mencionaba, podemos impulsar como cafetaleros la producción de cacao, recuperar el hato ganadero, porque tenemos las capacidades. El aguacate, sin que metan una moción para que se declare el día del aguacate, ¿verdad? Pero podemos hacer esas cosas. Hemos demostrado que podemos hacer las cosas bien. Necesitamos los apoyos. Ya hemos recibido apoyos y los hemos mencionado en el gobierno de Carlos Flores, en el gobierno del licenciado Maduro y en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, que se nos dio ese gran apoyo poniendo esos recursos que nos habían prestado para que desarrolláramos programas de diversificación, programas de apoyo al pequeño productor, programas de fertilización, nutrición de fincas, que nos tiene, aunque estamos hablando de crisis todavía. Al día de ayer habíamos exportado 8.900.000 quintales aproximadamente, generado en divisas 1.090.000, casi 1.100 millones de dólares. O sea, en crisis. Imagínense si realmente nos pudiéramos sentar con gente que tiene que ver con el sistema financiero nacional, con el gobierno, a impulsar esta dinámica que ya tiene bases muy sólidas. Y a eso iba justamente las cifras que acaba de mencionar. Les tengo un recuadro y a ver si me lo explican, muchachos, a ver si lo podemos ubicar en pantalla. Cifras históricas de exportación, como para validar en cifras lo que ustedes han mencionado, el por qué el rubro del café es el segundo más importante en Honduras. Acá lo tenemos, a ver si me explican estas cifras históricas que tenemos acá. Bueno, ahí tenemos, son cifras totalmente oficiales. La cosecha 2016-2017, 9.509.000 quintales, que en dólares, en divisas, fueron 1.327 millones de dólares. Actualmente esta cosecha que está por cerrarse, ya lo mencionó Dagoberto Suazo, ya está llegando a los 9 millones de quintales y cerca de los 1.100 millones de dólares en divisas. O sea que con precios bajos estamos generando divisas. Con esto nosotros nos ubicamos con el 35% del Producto Interno Bruto del sector agrícola y el 5% del Producto Interno Bruto general del país. Entonces vemos la importancia que tiene la caficultura. Y algo bien importante, estas divisas generadas por 120.000 familias, la economía más democrática del país, lo que le trae paz social, lo que impide que haya deserción del campo a la ciudad. Entonces tenemos que trabajar el campo y el café es el mejor ejemplo. Muy orgullosos nos sentimos de esto. Mire lo que ha hecho la institucionalidad cafetalera, cómo han venido los volúmenes de producción de 3 millones de quintales, de 4 millones de quintales en el 2007-2008 a 9 millones y medio en la reciente cosecha. Y tiene también el dato de los últimos 10 años. Quiero recalcar esto, y que bien lo sabe Dagoberto, que ha sido crítico. Y he sido crítico porque ustedes aquí nos exponen que tuvimos una captación de ese montón de dinero. Dígame dónde está. Hagan una composición ustedes de qué significa este montón de divisas que le entra al país, y tenemos hoy una caficultura viviendo en extrema pobreza. Okay. Y he dicho, ese acompañamiento que ustedes hacen a los discursos de los gobiernos, que a veces linda con la mentira, en decir, somos productores de tantos millones, pero todavía vivimos en la miseria. ¿Por qué el ICAFE no lo hace, y lo hace el gobierno, de hacer un estudio de la cadena? ¿Cuánto de ese dinero le quedó al exportador? ¿Cuánto le quedó al intermediario y cuánto le queda al miserable productor?
que en estos momentos usted ve que no tenemos ni un lempira para poder desarrollar nuestra finca. Y no es que seamos malos productores, entonces sería una antítesis decir que el país ha crecido tanto en producción y que los productores somos malos productores. Somos buenos productores, el problema es que aquí tenemos una cadena de comercialización injusta, correcto, que yo la llamo más bien infame a veces, ¿verdad? Entonces así nos gustaría, y lo he criticado, y quiero terminar mi conclusión por ahora del tiempo. El tema que llamaba Dago de la solidaridad ha sido un tema que la central lo ha manejado. Y este cambio que yo en aquel momento como diputado hice, ha servido para que ustedes, la dirigencia, me critiquen y usándome como tabla de salvación para ustedes, diciendo pregunten al diputado Mario Segura por qué le quitó los intereses a los productores. Pero ¿sabe qué ha significado estos intereses que le quitamos? Más de 200 millones que los ha manejado el ICAFE en los últimos 15 años por rendimientos que les quedan al ICAFE. Porque llegamos a detectar en aquellos momentos, Dagoberto, y fue un argumento sólido que utilizamos, que padres le regalaban una manzana de café a sus hijos, pero no eran bancables, ni el fideicomiso los cubría. Viendo ese tema, decidimos darle los intereses porque se nos estaba empantanando todo el proyecto que estábamos metiendo, como podría suceder el martes, ¿verdad? La Cámara tiene su opinión, ¿verdad? Todos nos van a pensar igual a nosotros. Hoy estamos rescindiendo ese compromiso histórico que teníamos con los caficultores y aquí dice claramente que se le tiene que regresar su dinero. El tema de solidaridad, como dice Dago, yo siento un tema que lo tenemos que revisar. Quizás habrán excedentes en el tiempo para hacerlo, pero en este momento la crisis que tenemos. Pero sí, yo insisto, Dagoberto, y en eso me van a disculpar, que tenemos una cadena de comercialización injusta en nuestro país. Dagoberto. Sí, yo quisiera, Mario no lo pone en blanco y negro, ¿eh? Yo sí. Le roban al productor, bueno, me decía un amigo que no dijera robo, le deducen ilegalmente al productor en el precio, no le pagan el precio correcto. Pero legalizado con un instrumento del ICAFE. No, estamos de acuerdo, todas esas cosas tenemos que cambiar. Está legalizado por el ICAFE. No es le deducen incorrectamente en la humedad. A ver, rapidito, está al 35% y ellos dicen está al 50%. Le roban en la pesa, manipulan la pesa. La tasa de interés. En el grano dañado que no se lo pagan al productor, en la tasa de interés que lo cobran al productor. O sea, de acuerdo 100%, y comprometámonos, Mario, para que esas injusticias que están sucediendo en el sector cafetalero terminen de una vez por todas. Tienen que hacerlo en la Nosotros no estamos en contra del intermediario, del exportador, que es correcto en el negocio del café. Todos tienen que ser correctos. Bueno, decir que, como lo decíamos anteriormente, lo decía Dagoberto, creo que era el que mencionaba, en el sector cafetalero hay de todos los colores políticos, pero afrontamos las decisiones del sector café con toda la gallardía y con toda la responsabilidad necesaria. Aquí hoy solo hemos hablado del tema de prácticamente de financiamiento, pero hay temas como revisar el reglamento de comercialización de café, revisar el tema de consumo interno, porque necesitamos llevar justicia en todos los sectores. Ahí se hablaba de un tema de justicia, del fideicomiso, de devolverle los intereses a los productores. Lo discutimos en una mesa técnica. En la mesa técnica está el compromiso, que ahí está el Poder Ejecutivo, de revisar el reglamento de comercialización y activar el Consejo Nacional del Café, que hay que decirlo, no ha funcionado en los últimos años. Tenemos ese compromiso de reactivarlo y es tema de la mesa técnica, el consumo interno, no solo de que se le pague al productor, sino de también crear políticas de que el país también suba el consumo interno que tiene a nivel también de todos los países. Debe ser una política que se está manejando. Financiamiento rápido, ya lo hablamos, las políticas del ICAFE, de que hoy estamos a 25 quintales por manzana, no queremos extendernos en área, sino queremos mejorar la productividad por área y eso reduce los costos por unidad. Son políticas que se están trabajando. El fomento de las organizaciones cooperativas, que también es un tema que tuvo mucho realce en la década de los 80 y gracias a las organizaciones gremiales nacen las cooperativas y hoy vamos también a fortalecer las cooperativas porque es un esquema que el productor debe convertirse en un exportador. Hay cooperativas exitosas en el país y queremos fomentar eso y
y el tema, hay mucho que hablar en el tema de comercialización de café. Hay que revisar ese reglamento. No es posible, para dar un ejemplo, de que una empresa mercantil tenga que dar $1 millón para una licencia de exportación. Todo eso tenemos que quitarlo para que se abra la competencia a nivel de la comercialización del café. Abrir frontera, Francisco. Correcto. En Nicaragua lo pagan mejor. En el caso del Paraíso tenemos a Dipilto a media hora, con diferencias de 100 lempiras, y no lo podemos ir a vender a Nicaragua. Sí, no, esa es una injusticia y ya que tocas ese tema, no solo es el precio. En la cosecha anterior, y ahí como y café tenemos que hacer lo que nos corresponde, Honduras andaba entre más 10 y más 12. En este momento, más 12, el diferencial está bajísimo. Sí. Mientras otros países compensan, por ejemplo Costa Rica, los diferenciales se le mejoran. ¿Perdón? Aquí los diferenciales no te los considera el exportador. No, correcto. Entonces nosotros tenemos que revisar esa situación para que también sea transparente. Dagoberto, les agradezco a ustedes de verdad por acompañarnos hoy para ampliarnos sobre este tema y la crisis que se está viviendo en el sector cafetalero del país, las opciones que hay, lo que ha propuesto también el gobierno de la República y por supuesto agradecerles el hecho de venir a contarnos, a ampliarnos, a detallarle a la población hondureña a través de Canal 11 y las frecuencias de Radio Visión Honduras cómo se está atendiendo esta crisis en el sector cafetalero del país. Esperemos de que puedan solucionarlo y puedan encontrar pues la manera correcta de solucionar no solamente esta crisis, sino todo lo que han dicho hace unos instantes, crear políticas, reformas. Y quiero aprovechar también el espacio para agradecerle a usted en nombre del Congreso, igualmente agradecer a todas las bancadas. Yo puedo hablar por la bancada liberal, decirle que don Elvin Santos está listo con este proyecto. Él participó en esa movilización apoyando estos $200 y nos tocará explicarle a los compañeros la bonanza y lo bueno que es este instrumento jurídico que estamos sacando. Agradecer igualmente al Congreso por la apertura que nos da y a Canal 11 porque siempre ha estado muy pendiente de las actividades de café. No, y estamos a la orden. Nosotros nos despedimos. Siga en sintonía de Canal 11 y por supuesto la programación regular que tenemos a través de la pantalla de los canales de AR Media.